¿Cómo están? Mi nombre es Gonzalo Chávez, soy médico veterinario, subdirector de la Comisión de Tenencia Responsable del Colegio Médico Veterinario de Chile y durante la sesión del día de hoy vamos a abordar algunos tópicos relacionados con la prevención de mordidas, tanto en perros como en gatos. Hay un concepto que es sumamente importante tener presente y es que el bienestar de los animales está estrechamente relacionado con el bienestar nuestro. ¿Y esto por qué? A propósito del vínculo humano-animal, donde esta relación, que ojalá fuera indisoluble y muy duradera en el tiempo, lograra, por supuesto, generar ciertos beneficios, tanto para nosotros como para ellos, a propósito de esta convivencia. Pero existen algunos problemas tan serios como el que vamos a ver precisamente el día de hoy, y es la agresividad. La agresividad, el gran problema es que no solamente genera daños físicos, sino que también, y la mayor parte del tiempo, puede producir problemas psicológicos y emocionales por mucho, mucho tiempo. Y no solo en nosotros, como víctimas, sino que también incluso en el agresor. Cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, como vemos en la diapositiva, a una persona donde nosotros percibimos que existe la intención de agredir, nosotros sin lugar a duda lo vamos a poder reconocer como un mecanismo de defensa y reaccionar de acuerdo a esa intención. Pero el problema es que cuando ahora nos enfrentamos a un perro que tiene ciertas señales que debiésemos interpretar como agresivas, no siempre lo tenemos tan claro. Y menos aún cuando nos enfrentamos a un gato. Porque los gatos a veces pareciera que son un poco más confusos en su lenguaje, más confuso para nosotros. Porque nosotros, si bien es cierto, vivimos hace miles de años con los gatos y con los perros, aún existen ciertos conflictos en la comunicación y nosotros es nuestro deber hacer el esfuerzo por capacitarnos y entender de la forma correcta cómo ellos se comunican con nosotros. Cuando nosotros no damos una interpretación apropiada al mensaje que nos está entregando, por ejemplo, un perro o un gato, es muy probable que se favorezca la aparición de un problema de comportamiento. Y ese problema de comportamiento podría en ocasiones terminar en una agresión. Ahora, pongo aquí en la diapositiva agresividad versus mordida, porque una agresión no siempre termina con un contacto directo entre el victimario y la víctima, ¿cierto? O entre el agresor y la víctima. La mordida pudiese ser una consecuencia, pero si la agresividad no necesariamente termina en una mordida, puede ser igualmente grave y tenemos que prestar de todas formas atención para evitar que con el tiempo esa agresividad termine en una mordida. Fíjense que agresión, si nosotros tenemos que intentar ponernos de acuerdo en una definición, lo podríamos considerar como una acción violenta, con la intención, por supuesto, de causar daño. Se puede definir también como una conducta normal por un daño que puede ser real o potencial, cuyo propósito es alejar o controlar a otro. Esto es bien importante porque los animales agreden, ¿cierto? Entre otras cosas porque perciben que existe un riesgo para ellos. Y, bueno, los animales y los seres humanos, por supuesto. Entonces, aquí tenemos que considerar que la agresión engloba a una gran variedad de conductas que pueden ser desde mensajes sumamente sutiles hasta expresiones faciales y ataques explosivos. Hay que entender que existe gran cantidad de distintas clasificaciones, me refiero, de agresión. Por lo tanto, no tenemos que concentrarnos exclusivamente en una, como vamos a ver a continuación, sino que tenemos que entender que la agresión puede ser una agresión absolutamente sutil, solo con una mirada, por ejemplo, agresiva, o incluso ya el ataque explosivo. Fíjense, uno muchas veces se pregunta por qué mi mascota termina comportándose de manera agresiva. Porque uno muchas veces piensa que si uno le entrega todo lo que el animal necesita, esa mascota no tendría por qué comportarse de manera agresiva. Pero la agresión se explica por una serie de factores que pueden ir desde el componente individual puro, es decir, por la genética, ¿cierto? Pasando por hormonas, aprendizaje, un individuo puede aprender a ser agresivo. El ambiente a uno claramente lo puede invitar a ser agresivo. Puede haber también enfermedades presentes que uno de sus signos pudiese ser que sea también la agresividad, entre otras cosas. Entonces, como ustedes podrán imaginar,
No siempre vamos a saber a ciencia cierta cuál fue la motivación que hizo que nuestra mascota se comportara de manera agresiva. Pero lo que sí tenemos que comprender es que existen más de 20 clasificaciones distintas de agresividad. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque dependiendo del tipo de agresión a la que yo me esté enfrentando, es cómo debo dirigir la terapia. Fíjense que en este esquema yo les indico algunos tipos de agresión, como por ejemplo la territorial, que es probablemente una de las más conocidas por ustedes, la agresividad también entre perros, ¿cierto? La agresividad materna, para quienes a lo mejor han visto en alguna oportunidad una perrita recién parida que está un poco más agresiva, la agresión por juego, ¿cierto? A los perros o a los gatos que se les pasa un poco la mano cuando están jugando porque se sobreexcitan, la agresividad quizás por conflicto jerárquico, entre otras. Entonces, este punto es bien importante tenerlo presente, además porque si yo no le presto atención al perro con el que me estoy relacionando, pudiese ocurrir lo que estamos viendo precisamente en esta imagen, que tiene que ver con el hecho de que la mayor parte del tiempo las personas que terminan siendo mordidas expresan que no vieron venir el accidente. No es que no hayan visto venir al perro, sino que no se imaginaron de que el perro pudiese realmente llegar a morderlos. Fíjense que desde el punto de vista estadístico, la mayor parte del tiempo, los perros que muerden a algunas personas son perros conocidos de esas personas. Sabemos también que son los niños hombres, ¿cierto? Los varones, los que la mayor parte del tiempo resultan mordidos. Y esto tiene que ver también por la forma en cómo juegan los niños. Los niños versus las niñas son un poco más violentos, son un poco más brutos, ¿cierto? Para los juegos son más impulsivos, y eso pudiese favorecer también el hecho de que el perro, por producto de una intolerancia quizás a la manipulación, termine mordiendo. Ocurren más accidentes en el verano, porque las personas tienen más tiempo, pero ojo ahora en periodos de pandemia, ¿cierto? Donde la familia está en mayor contacto con sus mascotas, por lo tanto el riesgo también es mayor. En general, las mordidas ocurren con los perros del mismo hogar, sin provocación necesariamente. Muchas veces la gente dice que ni siquiera estaban interactuando con el perro cuando resultaron mordidos. En las extremidades, porque las personas al intentar defenderse del perro, entonces exponen ya sea las piernas o los brazos, y eso también hace que sean las extremidades las más afectadas. Y entre los machos y las hembras, los que muerden más son claramente los machos. ¿Por qué? Producto, entre otras cosas, de la testosterona. Ahora, tenemos que entender de que el solo hecho de que un perro o un gato muerda no lo categoriza necesariamente como un animal agresivo. Tenemos que recordar que, les decía hace algunos minutos, que la agresión es un comportamiento normal. Lo que no debe ocurrir es que nuestras mascotas agredan como filosofía de vida, es decir, que sean sumamente intolerantes al contacto con otros animales, con otras personas, a la manipulación, y que siempre respondan de manera ofensiva. Eso no es normal, eso no está bien, eso hay que trabajarlo. Pero si de repente en alguna oportunidad, y quizás con justa razón, un perro o un gato reaccionan de manera agresiva, eso pudiese ser absolutamente normal. Ahora, ¿quiénes muerden? Esto también es importante porque existen claramente ciertos individuos que pudiesen ser más peligrosos que otros. Del punto de vista de las razas de perro, esto no lo digo yo, sino que son en términos estadísticos, así que no quiero estigmatizar a las razas, pero los Rottweiler y los Pitbull son las razas que en general la gente manifiesta como que les tienen un poco más de temor, producto del poder probablemente de mordida. Pero los perros chicos también muerden, y muerden muchísimo. No tenemos que necesariamente descansar en el hecho de que porque un perro es pequeño no me va a hacer daño, puede hacer mucho daño igual. Y recuerden además que los más afectados son precisamente los niños. Los gatos también pueden ser muy agresivos. Los gatos pueden generar lesiones sumamente serias. Por lo tanto, cuando tenemos y estamos conviviendo con un gato agresivo, ojo, no tenemos que confiarnos, sino que tenemos que prestar atención y consultar con un especialista. Pero por supuesto, los niños también muerden, ¿cierto? Pero no vamos a hablar de eso ahora en esta sesión, así que eso lo vamos a dejar para después. Fíjense, a propósito de las razas pequeñas, en varios estudios se ha descrito
por ejemplo, que el grupo 9 que tengo destacado ahí con color rojo, que precisamente corresponde a los perros de compañía, a los perros miniatura, e incluso son uno de los 3 grupos de perros que más muerden. Entonces, ojo con eso. No nos confiemos y tomemos conciencia real de que un perro mordedor va a ser peligroso siempre. El asunto, por cierto, es que si tengo un perro de tamaño pequeño, mordedor, claramente las lesiones no van a ser equivalentes a las de un perro de gran tamaño mordedor, ¿cierto? Pero del punto de vista de la necesidad de tratamiento, son equivalentes. Y por otro lado, les insisto, el perro que muerde también ve comprometido su bienestar animal. También se daña el vínculo. Y por eso nosotros entonces tenemos que responsablemente hacernos cargos de esos casos y prestarles atención idealmente para prevenir y si el problema ya está presente, para poder resolverlo. Para quienes no lo sepan, en Chile, desde hace algunos años atrás, recuerden que la ley de tenencia responsable ya tiene un par de años de promulgada, el Ministerio de Desarrollo Social generó una iniciativa que lleva por nombre Sistema de Registro de Animales Mordedores. Es el CIRAM, que se alimenta de información que proveen los servicios de salud cuando tienen que atender a alguna persona que ha sido víctima de mordida. ¿Por qué les muestro esto? Porque en Chile se lleva un registro que cada año está siendo más acucioso, ¿cierto? Y que es fundamental para que nosotros como ciudadanos tengamos estadísticas certeras respecto de cuántas mordidas ocurren al año y quiénes muerden más. Porque en función de eso, las políticas públicas se pueden ir acomodando y se pueden ir moldeando en realidad a la necesidad nacional. Fíjense que el año 2019, el Sistema de Registro de Animales Mordedores, el CIRAM, que les comentaba en la diapositiva anterior, del Ministerio de Salud señalaba que más de 17.000 mordidas se registraron entre enero y junio, es decir, durante el primer semestre del 2019. Y eso es muchísimo. La probabilidad entonces de que nosotros, que estamos en contacto permanente con perros y con gatos, resultemos mordidos en alguna oportunidad, es muy alta. Y por eso es tan importante entonces prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Fíjense, aquí tenemos varias opciones. En primer lugar, por cierto, la socialización. Es sumamente importante trabajar la socialización, la educación familiar, y con respecto a la educación familiar me refiero a que la gente sea responsable y tome conciencia de, en primer lugar, cuáles son las necesidades de mi mascota para poder cubrir y satisfacer esas necesidades, aprender, por cierto, a reaccionar cuando estoy enfrentado a una situación de riesgo y hacerlo de la manera correcta, porque muchas veces si yo reacciono mal, eso es probable que agrave el ataque. Y con respecto a satisfacer las necesidades, con esto me refiero a que si el perro o el gato o cualquier mascota en realidad que está conviviendo con nosotros se siente en equilibrio con el entorno que yo le estoy ofreciendo, es mucho menos probable que responda de una manera agresiva. Y antes de pasar a este punto que me parece que es uno de los más relevantes que tenemos que abordar, que es la socialización, fíjense que cuando yo asumo que estoy conviviendo con un animal agresivo, tengo que realizar responsablemente también un análisis de riesgo en conjunto con mi médico veterinario. Y este análisis de riesgo en el fondo lo que hace es considerar distintas variables, tales como quienes componen el grupo familiar. Esto es sumamente importante porque dentro de mi grupo familiar podría o no haber algunas personas de mayor riesgo, como por ejemplo personas de edad avanzada, personas con algún tipo de discapacidad motora o mental, niños, por ejemplo, la experiencia en segundo lugar que yo pueda tener, o más bien que la familia pueda tener manejando perros con algún tipo de conductas agresivas peligrosas, los eventos anteriores, es decir, la historia de agresiones que tenga la mascota, el tamaño del animal, ya lo decíamos, un animal de 25, 30 o 35 kilos, el riesgo de, no el riesgo de mordida, sino que el daño más bien que puede generar durante un ataque es muchísimo mayor a la de un perro miniatura. La impulsividad con la que muerde, la conciencia que tenga la familia con respecto al problema que están enfrentando y, en último lugar, las lesiones que haya generado.
Todas estas variables son sumamente relevantes que una familia las tenga siempre presentes al momento de enfrentar una situación de riesgo. Pero vayamos a ver qué debemos hacer con respecto a la socialización como mecanismo de prevención de mordidas. Veamos. Lo que nosotros nos tenemos que preocupar, y ojalá hacerlo con nuestro animal desde cachorro, es habituarlo, por cierto, a las distintas características que tenga el entorno que yo le estoy ofreciendo. Los tenemos que habituar a distintos tipos de sonido, a distintos tipos de aroma, a interactuar, por supuesto, con distintos tipos de personas y en distintos contextos. Nosotros a los perros y a los gatos los tenemos que habituar a la manipulación. Existen ciertas zonas que son más incómodas para la manipulación, como por ejemplo la zona del hocico, la zona a veces de las orejas, las patas, en el caso de los gatos, exteriorizar las garras, la zona perianal, ¿cierto? Pudiese ser también incómoda la manipulación y por eso es tan importante que desde pequeños nosotros, y siempre asociado a refuerzo positivo, los estemos manipulando y ojalá varias personas los manipulen para que ellos entonces se vayan habituando, y con esto quiero decir que vayan tolerando, ¿cierto?, esa manipulación y no existe un riesgo de mordida al momento de hacerlo. Algo que es sumamente importante también es lo que figura en la parte superior derecha del esquema y tiene que ver con el habituarlos a ser transportados o incluso dejarlos por algún periodo de tiempo en un canil o en una gatera. Y esto no como un castigo, muy por el contrario, tenemos que lograr que les guste estar en el canil, tenemos que lograr que les guste estar en su gatera. ¿Y esto por qué? Porque en diversas situaciones de riesgo va a ser sumamente favorable para todo el entorno familiar el hecho de que yo pueda dejar al perro o al gato en su canil. Lo van a considerar como una zona segura, como una zona de confort. Y de esa manera entonces yo lo puedo manejar. Por ejemplo, si mi perro está muy nervioso porque tenemos una visita que al perro no le agrada o le genera cierta desconfianza y vemos que está excitado y que existe cierto riesgo a ese contacto, entonces yo puedo tomar a mi perro, lo dejo en su canil para que se relaje, ¿cierto? Y no exista ningún tipo de riesgo asociado a la interacción. Y sobre lo mismo, es muy, muy, muy importante de que nosotros además a los perros los habituemos al uso del collar, andar con una trailla o con correa y también a la utilización del bozal. Recuerden además que la ley exige que los perros que son catalogados como perros potencialmente peligrosos, esos son 9 razas en Chile, los debemos sacar a la vía pública siempre con collar y con bozal. Pero eso es parte de la norma. Pero lo bueno sería también que para los perros, que nosotros sabemos, o más bien a veces no sabemos cómo van a reaccionar, por ejemplo, cuando lo estoy paseando y se le acerca una persona desconocida, a nosotros nos va a dar mucha tranquilidad el hecho de que lo estemos trasladando con un bozal. Y eso de nuevo no tiene bajo ningún punto de vista que ser considerado necesariamente como un castigo por el perro. Tenemos que lograr que la asociación siempre sea positiva. Veamos algunos ejemplos ahora. Fíjense, vamos a ir desarrollando ahora en lo que queda de la sesión algunos tips, algunos consejos y quiero que ustedes vayan aprendiendo a reconocer ciertas señales que son inequívocas de riesgo de mordida. Bien, vamos a ver esta imagen ahora. Esta imagen que es muy dramática, por cierto. Fíjense que hay un hombre de edad avanzada que está en la vía pública. Esto creo que fue en México, si no me equivoco, y que está siendo abordado por una jauría de perros, ¿cierto? Y ahora el hombre, por cierto, para defenderse, se coloca contra, a lo mejor de manera instintiva, pero coloca la espalda, coloca su espalda, perdón, contra un muro. Y eso es precisamente lo primero que hay que hacer, es colocarse contra un muro, porque de esa manera ya estamos evitando de que los perros nos rodeen. Lamentablemente en nuestro país y no en muchos otros, existe todavía gran cantidad de perros deambulando libremente por la vía pública y en algunas ocasiones esos perros también se agrupan y adoptan algunas conductas que son claramente inapropiadas para los códigos de sana convivencia con el ser humano y terminan en estos ataques intempestivos e incluso a veces con riesgo de muerte. Entonces tenemos que estar preparados
Y como vemos en esta imagen, vamos a visualizar varias señales que nosotros debiésemos ser capaces. Todo esto ocurre, por supuesto, en segundos, pero tenemos que fijarnos muy bien hacia dónde tenemos que observar. Como víctima me coloco contra un muro, mi espalda contra un muro, y lo que debo evitar hacer es ponerme a gritar y a mover los brazos, a aletear o lanzar patadas. Porque todo este movimiento de brazos y los gritos, la verdad es que lo que hacen es excitar todavía más a los agresores, a los perros agresores o incluso al gato agresor. Los gatos es muy poco probable que ataquen en grupo, ¿no es cierto? Pero a los perros agresores. Fíjense en la primera flecha de la fotografía, justo en un costado del caballero, de la víctima. Fíjense que tenemos un perro grande, de gran tamaño, que ya está incluso mordiendo la zona del muslo de la víctima. Pero tenemos además otros perros que están todavía evaluando a su víctima. Y estos perros son igualmente peligrosos y tienen una postura, además, sumamente ofensiva. El perro, cuando está muy tenso, fíjense que se pone con sus miembros absolutamente estirados, con la cola levantada, perpendicular a la espalda, mirando fijamente, y el hecho de mirar fijamente a la víctima, o lo que haría un cazador con su presa, es también muy amenazante. Y esto también es una lección cuando estamos enfrentados a un perro que nos resulta amenazante. No tenemos que mirarlo fijamente a la cara, porque eso es muy desafiante para ellos y pudiese ser un gatillante suficiente como para que nos muerda. Ahora, no nos confiemos, como les decía, de los perros de menor tamaño, porque fíjense en este grupo, también tenemos un perro de tamaño pequeño, pero en estas ocasiones lo que ocurre es que los perros de tamaño pequeño se van a lanzar a atacar los pies, ¿sí? Es lo que nosotros a veces conocemos y le decimos de manera más coloquial como el perro canillero, ¿cierto? Pero en una situación como esta, donde tenemos varios perros atacando, los perros más grandes se van a ir hacia miembros superiores, tórax y cuello, y los miembros de menor tamaño hacia las piernas. Y lo que ocurre también en estas situaciones es que cuando hay varios perros, los perros se van a ir rotando. En primer lugar van a atacar los que están adelante y posteriormente los que están más atrás se van a ir sumando también al ataque. Por lo tanto, no podemos descuidarnos del grupo. En esta situación, por cierto, y entendiendo que es una situación de muy alto riesgo y donde uno esperaría también que el resto de la comunidad colabore, lo que debemos hacer claramente es intentar mantenernos de pie para no caer, porque de esa manera quedaríamos más expuestos y para eso ponemos nuestros pies abiertos para aumentar el equilibrio en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y en contra de una muralla para apoyarnos en la muralla y evitar de esa manera que nos ataquen por la espalda. Vamos a ver a continuación otra imagen, pero en esta imagen fíjense que esta sí es en Chile. Fíjense aquí tenemos un perro que está teniendo una actitud absolutamente ofensiva, es decir, el perro está yendo a atacar. Y aquí hay una gran diferencia con el hecho de que el perro vaya de frente hacia la víctima a cuando van por detrás. Si el perro va por detrás, generalmente va asociado más a miedo, ¿cierto? Pero en este caso el perro es muy peligroso, porque el perro está yendo de frente hacia la víctima, sabiendo que al ir de frente sobre esa persona claramente se va a defender y pudiese recibir también alguna lesión. Pero al perro eso no le importa porque está sumamente enfocado en agredir a esta persona. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque les digo esto. En primer lugar, porque va de frente hacia la persona. En segundo lugar, fíjense el hocico, lo que nosotros llamamos hocico en forma de C. Lo tiene abierto y gruñendo como una gran C. Esa C es signo de ofensiva. La cola también está recta y el cuerpo está agachado e inclinado hacia la persona. Aquí nuevamente lo que tenemos que intentar hacer es no aletear, no lanzar patadas, sino que buscar un refugio rápidamente. Podemos, por ejemplo, incluso sacarnos rápidamente la chaqueta y lanzarle la chaqueta encima para que muerda la chaqueta, la zamarree, ¿cierto? Y con eso desfogue un poco de su frustración y en el intertanto yo tengo la posibilidad de acercarme, por ejemplo, a un automóvil que
que esté cerca, qué es lo que ocurre en esa situación. Ahora entonces, aquí les voy a ejemplificar algunas cosas de las que estábamos viendo. Estoy en una situación de riesgo, una mujer, ¿no es cierto? Una mujer adulta, y en este caso, entonces, espalda contra la muralla, primera cosa. Luego, utilizar, por ejemplo, un bolso, una cartera, una mochila, y me la pongo al frente. Generalmente, cuando uno anda en la calle, puede andar con algo como eso. Me lo pongo al frente de manera tal de ir entregándoselo de alguna forma al perro que me está agrediendo para que muerda ese elemento y no me dañe a mí. E incluso, si ya me está mordiendo el bolso, la cartera o la mochila, yo pudiese lanzar la mochila lejos de mí para que se vaya hacia ella y eso también me dé algunos segundos para reaccionar. Y no nos olvidemos también de abrir un poco nuestras piernas de manera tal que tenga un mejor soporte, mayor estabilidad para que no me vayan a botar. Yo tengo que evitar que un perro que me está agrediendo me bote, porque si me bota, esta zona, la zona de la cabeza y el cuello, van a estar mucho más expuestas a la agresión y eso es lo que tenemos que evitar bajo todo punto de vista. Si me llegaran a botar los perros, entonces, ¿qué es lo que pudiese llegar a ocurrir, por ejemplo, en la primera imagen que veíamos, donde había gran cantidad de perros atacando? Entonces, lo que tengo que hacer es ponerme en posición, ¿cierto?, fetal, como un chanchito de tierra, así tenemos que decirle a los niños, y en esa posición fetal, entonces, completamente flexionado, cubro mi cara, mi cabeza, y cruzo de esta manera mis brazos para proteger mi cuello y con las manos me protejo las orejas, que son zonas también muy vulnerables. Entonces tengo que adoptar esa postura. Bien, en el caso de los niños, nosotros tenemos el deber de enseñarles que, en primer lugar, y hay algo que lamentablemente no es muy común que ocurra en nuestro país, los niños tienen que preguntar primero al tutor del perro y al adulto que esté en ese momento a cargo del niño si es que pueden acercarse y tocar al perro para hacerle cariño. Generalmente tenemos la mala costumbre como sociedad de que si vemos un perro que va caminando por la calle, eh, nos acercamos a él, si lo encontramos muy bonito, nos acercamos a él y le empezamos a hacer cariño de inmediato. Primero hay que preguntar. A nosotros no nos gustaría que si vamos caminando por la calle, alguien se nos acerque y nos empiece a toquetear y hacer cariño sin que nos haya preguntado primero, ¿cierto? Entonces lo que está mostrando esta niña en la imagen es, si se me acerca un perro, ¿cierto? Independientemente que venga de manera amistosa, los niños tienen que aprender a pararse de esta manera, con los brazos extendidos, ofrecer la palma de las manos para que el perro los olisquee. El perro probablemente no los va a olisquear única y exclusivamente en la palma de las manos. Los va a olisquear también en las axilas, en la zona perianal, el tórax, ¿cierto? Va a ser un reconocimiento muy rápido que probablemente nosotros no vamos a alcanzar a ver, pero la presentación entre el niño o la persona y el animal tiene que ser armoniosa. Ahora, lo mismo, si es que el niño, por ejemplo, tiene temor y quiere cortar la interacción con el perro que se está acercando, tiene que adoptar esta postura. Y esta postura es la que se conoce como la postura del árbol. Y así se la debemos enseñar a los niños. ¿En qué consiste la postura del árbol? Es que le decimos a los niños que las piernas son sus raíces, el cuerpo o el tronco, ¿cierto? Es el tronco del árbol y los brazos son las ramas. Entonces el niño, para cortar el contacto o la interacción con el perro, debe plantar muy bien sus raíces, dejar su tronco recto, las ramas las junta al centro y por último la carita mirando hacia abajo, sin mirar al perro. Esa es una postura que debiese ser suficiente para que el perro pierda la intención o la motivación por acercarse a ellos. ¿Bien? Cuando un niño tiene miedo, entonces, lo que no debe hacer es salir corriendo o ponerse a gritar porque eso pudiese hacer que el perro se sobreexcite. Si lo botan, exactamente lo mismo. Esto es equivalente en algunos países donde hay osos, por ejemplo, y el riesgo de que un niño se encuentre con un oso cuando viene de vuelta del colegio hacia su casa, entonces les enseñan a ponerse
tranquilamente en el suelo y ponerse en posición fetal de chanchito de pie, de chanchito de tierra o de piedra, como quieran decirlo. Pero aquí lo más importante es que lo hagan en calma, que se queden tranquilos, que no griten, que no pataleen y que se cubran también y se protejan su cuellito y sus orejas. ¿Bien? En el caso de los gatos, ya les decía que los gatos pueden ser sumamente agresivos, así que no pensemos que porque ronronean o porque nos amasan en la noche cuando se acuestan con nosotros en la cama, no nos pueden lesionar. Un gato cuando está en un estado de agresión desatado, nosotros lo que no debemos hacer es intentar tomarlo para calmarlo. Eso nunca, porque el riesgo de que nos muerda o nos rajuñe es altísimo, entendiendo, por cierto, de que existe una población que es de mayor riesgo, como por ejemplo adultos mayores, personas con problemas tales como diabetes o problemas de la coagulación, personas con varices, ¿cierto? Y los niños son mucho más de riesgo, por lo tanto no deben manipular a un gato que se encuentre muy enojado y con intención de agredir. Lo que les muestro en esta imagen es lo que nosotros debiésemos hacer, es tomar una manta que tengamos al alcance, ¿cierto? E intentar lanzarla sobre el gato. Y al lanzar esta manta sobre el gato, luego lo tomo, ¿cierto? Y rápidamente al tomarlo, lo dejo en una habitación tranquilo, con la puerta cerrada y oscura. Y lo dejo. Eso es lo que yo debiese hacer con un gato, perdón, que está muy enojado. Vemos ahora estas imágenes. Aquí en esta imagen estamos viendo un perro, por cierto, que de él podemos observar varias cosas que nos pueden servir. Fíjense. En primer lugar, la postura general del cuerpo que está de lado a mí, que lo estoy observando, ¿no es cierto? Y me mira de reojo. Fíjense cómo tiene el ojo mirándome de lado y la boca no está tan abierta. ¿Se acuerdan cuando les mostré la foto de la persona que estaba enfrentándose a un perro? Yo les dije el hocico está en forma de C. Bueno, en este caso el hocico está mucho más cerrado, las orejas están muy abajo y la cola también. Estos son signos también de riesgo de mordida, pero por miedo. Un perro en este estado es muy probable que nos muerda si nosotros intentamos manipularlo. En estas otras imágenes, perdón, también vamos a ver signos de un perro que tiene mucho miedo y que también tenemos que evitar manipularlo porque la probabilidad de que nos muerda en ese estado emocional es muy alta. ¿Qué está haciendo? Fíjense el cuerpo también como está lateralizado. Se dan cuenta que está evitando el contacto. Los miembros están flectados. Y fíjense algo que es muy sutil también, cómo se lame los labios. Ese lamido de labios también es un signo de incomodidad, de estrés. Y por lo tanto, si sumamos todas estas señales, el riesgo de que muerda también es bastante alto. Y aquí estoy intentando acercarme a un perro que también me está diciendo que tiene susto. Entonces, yo estoy viendo que está con las patitas bien abiertas, eso también es bastante característico de un perrito asustado, con la cabeza baja, y a estos perros yo no debo obligarlos al contacto, no tengo que forzarlos ni apurar el contacto. Tengo que agacharme, siempre a una distancia prudente por si necesito resguardarme frente a una situación de riesgo y tal y como lo mostrábamos en el esquema con la niñita, ofrecerle mi mano para que el perro intente olisquearme y reconocerme. Y como se dan cuenta en la imagen, el perro claramente está estirando su cabeza hacia mí para intentar olisquearme y así no me reconozca como un potencial riesgo. Fíjense el perro como entonces evita el contacto, desplaza su cuerpo hacia atrás, la cola está baja o podría estar incluso entre los miembros posteriores y todas estas señales a mí me tienen que hacer sentido y poder decir yo no debo acercarme a este animal porque existe riesgo de mordida. Son animales que generalmente necesitan más tiempo para poder tocarlos, pero tengo que respetar precisamente sus tiempos. En este caso estamos viendo tres imágenes precisamente con perros que, ¿qué dirían ustedes? ¿Revierten un riesgo al contacto o no revierten riesgo al contacto? Y la verdad es que no, ¿no es cierto? Estos perros, estoy viendo la imagen de la izquierda, esto es un perro relajado. El perro relajado, como se dan cuenta, aquí está con la correa está floja, no está tirante.
las orejas están caídas, ¿cierto? Está absolutamente sentado con la cola hacia atrás, mirando algún elemento que le llamó la atención. En este caso también tenemos un perro que está atento a algo que está ocurriendo, pero esta es una postura de un perro absolutamente relajado. Y en la tercera imagen, con este perro más pequeño, que pudiese ser algo más confusa, porque tiene la cola levantada, ¿no es cierto? Y uno pudiese pensar que si la cola está levantada puede ser un signo de desafío, pero también tenemos que recordar que existen algunas razas de perro o fenotipos, tipos de perro, que tienen también sus orejas más levantadas o la cola más levantada. Por eso es importante siempre hacer una lectura global. En este caso, nuevamente estamos viendo un perro que la señal que nosotros debiésemos detectar como de riesgo es el hecho de que tenga las patas abiertas, porque al estar con las patas abiertas y lo sumamos a la cola agachada, eso pudiese ser también una indicación de que el perro no se siente confiado. Y recuerden que esto tiene que ver con las percepciones. Si el perro no se siente cómodo, es más probable de que reaccione de una manera inapropiada. Y aquí, ¿qué dicen? ¿Ustedes creen que este perro pudiese llegar a morder si yo intento manipularlo? Y nuevamente, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Fíjense, la postura del cuerpo general ya no está tan extendida como en un perro confiado o relajado. El bostezo también es un signo de incomodidad, fíjense, y el cuerpo bajo. Ujú. Cuando está con la cabeza baja, eso también es un signo de temor, de sumisión, y si yo lo fuerzo al contacto, y más aún si ese perro está con la correa puesta, pudiese llegar a morder. Entonces, y para finalizar, para evitar las mordeduras, nosotros tenemos que, cuando estamos enfrentados a una situación que nosotros percibimos como de riesgo, no mirarlo a los ojos ni intentar acariciarlo para calmarlo. Eso pudiese ser el gatillante suficiente como para que nos muerdan. En segundo lugar, no jugar a cazar las manos ni los pies. Ojo con los que tengan gatitos pequeños. Si nosotros desde pequeños les enseñamos y les permitimos que nos casen las manos, los brazos y los pies, cuando sea grande, para él eso va a ser normal y eso no debe ocurrir. No acercarse mientras tiene un objeto en su poder, esto de nuevo considerando una situación de riesgo. Quedarse quieto y sin gritar. Eso es muy importante, porque aletear, lanzar patadas, correr y gritar, eso puede ser de nuevo el gatillante suficiente como para que nos agreda. Presentarse de lado, si me enfrento a un perro, ¿cierto? Como veíamos en las imágenes, estirar mi brazo para que me huela, idealmente no mirarlo de frente y de lado es menos agresivo para ellos. No tener exceso de confianza, porque en el exceso de la confianza generalmente ocurren los accidentes. Y en último, prestar atención a lo que nos esté comunicando el perro y el gato. Generalmente un perro o un gato nos va a agredir, primero nos avisa que nos va a agredir. Y recuerden la imagen donde les mostraba que muchas veces la gente que ha sido víctima de mordida decía y declaraba que no se había dado cuenta, pero eso es porque no les prestamos suficiente atención. Así es que a conocer sus mascotas, préstenle atención y háganle caso, porque haciéndolo, lo más probable es que van a disminuir el riesgo de resultar mordidos. Muchas gracias.